Cristo padeciese. Empieza a hablarles, y después de que el Señor desaparece de su vista, ellos dijeron cómo sentíamos el poder de Dios, cómo sentíamos, ¿cómo decían? Ardía nuestro corazón cuando escuchábamos la palabra. Y yo le digo esto, hermanita, discúlpeme, si usted no ha tenido hoy un impacto de Dios por su palabra, si su espíritu no ha ardido, hermano, pues a causa de la palabra de Dios, usted y yo estamos en una pura religión. Nuestros cultos de oración deben ser más poderosos, y no por los gritos, no porque oremos mucho, o porque lloremos, o gritemos, o toquemos el shofar, los instrumentos. Nuestros cultos de oración deben ser poderosos y efectivos. La Biblia dice que la oración del justo, ¿cuándo te vas a convertir en un justo? Cuando la palabra de justicia empiece a moverte las entrañas. Sí, tienes que predicar de lo que has vivido, pero hermano, si tú has vivido y has experimentado el poder de Dios, no te puedes quedar tan tranquilo diciendo, sí, gloria a Dios, aleluya, ven pronto, Señor Jesús. O sea, así no es. Y si alguien te dijo que así es, te engañó. Y si alguien te dijo, hermano, hermanita, que solamente es venir a la casa de Dios, o ir a una iglesia y otra iglesia, y un evento y otro evento, y con esto te vas a ir al cielo, yo te tengo que decir que no es cierto. Si la palabra de Dios no se ha revelado a tu vida, si no has sido encendido por el poder de la palabra, si no has recibido visión, hermano, de parte del Espíritu Santo, hermano, estamos perdiendo nuestro tiempo. Y Satanás allá riéndose de nosotros, allá burlándose, allá mandando hechizos, conjuros, una serie de porquerías, hermano, y la iglesia dormida. Y la iglesia, hermano, sin poder para accionar en su contra. ¿Qué nos dijo que Dios nos ha llamado para arrancar, arruinar y destruir? Pues por lo menos en este tiempo de oración, el primero estaba más poderoso, ¿no? Se sentía, hermano, de verdad usted estaba encendida en el tiempo antes de orar. A lo mejor se cansó de orar y cuando pasaron aquí a orar, no le echaron ganas. Ahora, ¿Dios me trajo aquí para regañarlo a usted? ¿Dios la trajo a usted para que yo la regañe? No, es para que usted despierte. Es para que, hermano, usted se levante y diga, Señor, dame tu palabra, necesito tu palabra. Señor, no salgo de la casa si no me hablas tu palabra. Y no solamente leer, hermano, leer es importante, pero que Dios te la revele, que Dios te diga, esta promesa es para ti hoy. Mira, todo este día vas a avanzar en esta revelación de la palabra. A lo largo de tu día, en tu trabajo, lo que hagas, proclama esta palabra, porque esta palabra tiene el poder de transformar, tiene el poder de arrancar, de destruir las obras del diablo. En esta palabra sembrarás bendición para que coseches abundante bendición. Pero si a lo largo del día solamente te cansaste por tantas actividades, te embotaste con tantas cosas, o simplemente estuviste muy pasivo en este día, hermano, yo te digo, necesitamos que el poder de la palabra nos impacte. Por eso cuando Samuel escucha la voz de Dios, no sabía que era Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti el día de hoy? Ruth, 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 Noemí, 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 Noemí. No porque no conozcas la voz de Dios, sino porque estamos tan envueltos en tantas cosas. A mí Dios me ha hablado muchas veces hoy, pero era muy duro, no me gustó y me hizo un lado. Dios me habló hoy muchas veces, más de 30 veces hoy, pero no me gustó mucho lo que estaba escuchando y casi le doy la espalda. Porque mira lo que dice la palabra, vamos más adelante. Ahora vamos a orar, hermano, porque usted y yo tenemos que despertar. ¿A qué hora son, Vicky? 25, ok, vamos. Mire, verso 10. Y vino Jehová y se paró. Fíjese qué tremendo es Dios, ¿eh? No solamente te mandó a llamar, no te mandó un fax, no te mandó un correo electrónico. Se paró y llamó como las otras veces. ¿Cómo lo llamó? Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué pasa con la palabra de Dios? La palabra que quiere Dios hablarnos. ¿Va a ser siempre silbo apacible? ¿Va a ser siempre adelante, mijito, mijita, échale ganas, Dios, estoy contigo para bendecirte? No, mire qué dice. He aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. ¿Qué significa o qué se imagina usted con esta palabra, retiñirán? Uy, ¿por qué? Porque es una palabra de Dios, pero no es una palabra suavecita. No es una palabra, hijito, hijito, no, es una palabra que te va a retiñir los oídos. Si tú no has experimentado eso, hermanita,
Si tú no has experimentado la palabra de Dios, que sí, como dice el libro de Apocalipsis, lo comerás como un libro, en tu boca será dulce, pero te va a amargar por adentro. Si tú no has experimentado la palabra de Dios, yo te quiero decir que ya llegó tu tiempo. Si tú te has pasado, hermanita, hermanito, y con mucho respeto lo digo, solamente viviendo una religión, Dios tiene que entrar al encuentro. Dios quiere soltar la palabra sobre tu vida, pero te va a llamar una y otra vez hasta que tú entiendas que es Dios que te está hablando, es Dios que te está buscando, pero te va a dar una palabra que te van a retiñir los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hermano, escúchame esto, por favor, tómelo al más alto nivel y por favor sea dócil. Si en tu casa hay fornicación, hay adulterio, hay robo, hay incesto, hay problemas, hay dificultades y no haces nada, ¿cuál es la palabra de Dios para ti? Si en nuestra casa hay murmuración, hay chisme, hay contienda, hay disensiones, hay herejías, hay murmuraciones, hay cosas terribles, hermano, ¿cuál es la palabra de Dios para ti? ¿Te va a ir bien? ¿Esa es la palabra? ¿Prosperarás en todos tus caminos? ¿Esa es la palabra? No, hermano. Imagínate, la palabra de Dios había escaseado, no había visión con frecuencia, y cuando Dios habla, ¡pum!, es para darle en la cabeza a Elí y recordarle, Elí, porque ya había venido una profecía antes, donde Dios se había reprendido a Elí porque no les había estorbado a sus hijos, pero ahora por medio de Samuel, que apenas era la primera profecía, la primera palabra que recibía de Dios, y le dice, dile a Elí que voy a cumplir toda la palabra que he dicho en contra de él, a causa de la iniquidad de sus hijos, porque mire, hermano, la iniquidad era esta, que sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Tú y yo podemos, hermano, ver lo que está pasando, y ciertamente cada persona va a dar cuentas a Dios de sí mismo. Pero si tú ves a tus hijos, ves a tus hijas, a tu familia, que hay división, hay contienda, hay divorcio, hay separación, hermano, hay unión libre, hay pecados sexuales, hay pecados horribles en tu casa, y no les dices nada, Dios tendrá que traer una palabra de juicio, de reprensión contra ti y contra mí también. Si yo no le digo nada, hermanitos, Dios, bueno, gloria a Dios, ya acabamos. Hoy acabamos temprano, vamos a nuestras casas. Dios les bendiga, hermanos. Deje su ofrenda, deje su diezmo, vaya en paz a su casa. ¿Qué me va a decir a mí el Señor? Carlos, porque no les estorbaste, no les dijiste nada, te quedaste calladote, tuviste miedo, pensaste que la gente se iba de la iglesia, nunca les dijiste que se pusieran las pilas. ¿Sabes qué? Contra ti traigo una reprensión por tu iniquidad. Los que no saben, yo me llamo Juan Carlos. Mi familia me dice Carlos. En la iglesia me conocen por Juan. Dios me conoce por Juan Carlos. Hermanos, mire qué dice. Verso 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel, ¿qué dice? La palabra que Dios ha hablado hoy con respecto a Jeremías es: no temas delante de ellos. Tienes que decirles. Si tú ves que en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio las cosas no marchan bien, tienes que tomar autoridad, tienes que tomar poder, autoridad y declarar lo que está mal conforme a la palabra. No para destruir, no para deshacer la familia, sino para que entiendan que los malos caminos, los caminos torcidos, tienen que enderezarse en el nombre de Jesucristo. Si yo a usted no le digo algo, no le pongo la cara, hermano, porque está haciendo algo mal, entonces yo voy a tener el problema con Dios. Verso 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Fíjese. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. ¿Qué habló Dios a Samuel? Pues voy a traer reprensión sobre Elí, voy a traer la reprensión, y por la iniquidad de este hombre no estorbó a sus hijos sacerdotes, entre comillas, blasfemaron. Algo terrible, hermano, y Dios le había dicho: esto va a pasar con Elí. Y Elí le dice: si no me dices lo que Dios te dijo, que Dios te haga conforme a la palabra que mandó para mí. ¿Qué dice entonces? Bueno, pues ahí te va. Y ¡fum! Le soltó todo. Miren lo que dice.
Verso 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien me pareciere. ¿Se arrepintió Elí? ¿Sabe usted que cuando Dios da una palabra, también da un tiempo de gracia? ¿Sabe usted que cuando Dios dice, si no te arrepientes te vas a morir? ¿Cuánto le duró a Adán y Eva ese tiempo de gracia? Cuando Dios le dice, no comas de este árbol porque el día que comieres ciertamente morirás. Cuando comieron del fruto prohibido, ¿cuánto tiempo de gracia tuvo ese hombre y esa mujer? Al menos Adán tuvo 927 años de gracia. Después murió, porque Dios cumple su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre, cuando recibe la palabra profética, la reprensión profética de parte de Samuel, hermano, era para que se hubiera tirado al piso. Era para que hubiera dicho, Señor, perdóname, me equivoqué. Era para que hubiera, ¿sabes qué, hijo? Ven, vamos a doblegarnos delante de Dios. Aunque Dios había dicho que su pecado, su iniquidad no iba a ser, hermano, ¿no iba a ser qué? Expiada. Hermano, a ti y a mí nos conviene. Si Dios te habla con reprensión, humíllate. Ríndete delante de Dios. Estoy haciendo mal, me humillo. Porque en esa humillación Dios empieza a trabajar con nosotros, porque reconocemos que es voz de Dios, la palabra de Dios, esa palabra que se suelta empieza a ministrarnos por dentro, empieza a transformar nuestra vida, y entonces esa misma palabra de reprensión se convierte en la palabra de gracia para que cambiemos el camino malo en el cual estamos. Dice la palabra de Dios que Dios no hará nada sin mostrárselo a sus siervos, los profetas. ¿Para qué Dios quiere mostrar, hermano, lo que está por venir, lo que Él está por hacer? No es para que digas, Dios me dijo que sobre tu casa va a caer maldición. O como dijo el caso de ese Jonás, que fue a Nínive al final de cuentas y dijo, esta ciudad va a ser destruida en tantos días. Y él se paró, hermano, lejos de la ciudad esperando que Dios destruyera la ciudad. Pero la ciudad no fue destruida. ¿Por qué, hermanos? Porque hubo arrepentimiento. Si Dios viene y nos reprende, pues Él sabe, hermano, nos conoce con justa razón. Si los ministros vienen y te reprenden con justa razón, conforme a la palabra, hermano, no te pongas enojado, violento. Humíllate y deja que la palabra de Dios comience a transformar tu vida. La iglesia sin mancha y sin arruga no es una iglesia que camina, hermano, que todo es color de rosa para ella. La iglesia que será sin mancha y sin arruga es una iglesia que está siendo lavada, es una iglesia que está siendo purificada, es una iglesia que está siendo tratada por el Todopoderoso para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Es una iglesia que escucha la palabra, es una iglesia que es activada por la palabra y esa palabra comienza a transformar las vidas. Y si tienes un vestido sucio, Dios lo lava, y si tienes un pecado, Dios te lo perdona, y si tienes iniquidad en tu corazón, Dios la desarraiga de tu corazón con tal de que te arrepientas y te levantes como un hijo, como una hija de Dios verdadero, no como un religioso. Si ustedes y yo no cambiamos eso, hermano, nos vamos a ir quedando. Y cuando llegue el trompetazo, seguro no la vas a oír. Porque cuando la palabra que Dios nos habla retiña nuestros oídos, hermano, te bota la cerilla para un lado. Cuando la palabra de Dios empiezas a escucharla, te va a causar, hermanos, un sonido ensordecedor, tal vez hasta te va a doler, pero te va a destapar los oídos. Y cuando llegue, hermano, el momento de la trompeta final, ya tendrás los oídos destapados. No habrá cerilla en tus oídos espirituales. Escucharás y saldrás disparado de este lugar para encontrarte con Jesucristo en las nubes. ¿Sí lo creen, hermanos? Yo soy como Elí, soy un ministro. Los diáconos son como los hijos de Elí. Los servidores, los siervos son el pueblo. Y si nosotros, si yo, mi esposa y yo no nos ponemos unidos para guiarlos hacia lo bueno, lo recto, lo puro, todos vamos a... Y si los diáconos no escuchan la voz, no son dóciles para ser trabajados y tratados, hermano, pues no quiero ser mala onda, pero yo me lavo las manos, gloria al Señor. Señor, yo les dije ya, y los conducimos. No se enoje conmigo. Pero si ustedes no entramos en ese proceso de santificación, de purificación, y todo lo queremos ver muy light, que es lo que está pasando en muchas iglesias. Sí, Dios está levantando las iglesias en todo el mundo. Sí, Dios está trayendo un avivamiento, hermano, en la intercesión, en la oración. Ahorita mismo ese equipo de que hablamos de Activa México, ya vienen de regreso para acá. Van a pasar a León, después se vienen aquí, van a Teotihuacán, van a seguir ungiendo, haciendo un trabajo glorioso.
Pero si nosotros, hermanos, no escuchamos la palabra de Dios, y no estamos hablando de la Biblia solamente, estamos hablando de la revelación de la palabra que sale de la boca de Dios para hablarnos en el presente a cada uno de nosotros. Y si no tenemos visiones de Dios, hermano, estamos en una pura religión. Y al final de cuentas, ¿qué religión te va a salvar? Ninguna. El único que salva